Ya, hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos, espero que estén bien. Nos toca una nueva jornada el día de hoy. Hoy día es la tercera clase, ¿no? Del discipulado, y hoy día vamos a entrar en un tema que es relevante para el cristianismo, para aquellos que hemos creído en el Señor y que a veces no entendemos mucho eh, este tema específico. Hoy día vamos a hablar acerca de la salvación. Ya, esto es una doctrina fundamental del cristianismo, así que vamos a orar al Señor para que nos ilumine, nos guíe en esta hora. Querido Padre, te damos gracias en esta tarde, ya tarde noche, por permitirnos estar nuevamente, Señor, un día martes más en tu presencia junto a mis hermanos. Hay agradecimiento en nuestros corazones de poder estar compartiendo la palabra. Te doy gracias por el compromiso que ellos han tomado, Señor. Sé que hay cansancio después de una jornada de trabajo. Veíamos recién, algunos hermanos están quizás compartiendo su oncecita, Señor, y te damos gracias porque han tomado este compromiso y lo han hecho de una manera responsable. Yo te pido que nos enseñes tu palabra, nos ministres en esta tarde, nos guíes y que estas cosas que aprendemos nos ayuden en nuestra vida diaria, nos ayuden a vivir mejor nuestro cristianismo, Señor. Gracias por los que están, gracias por los que van a oír el mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, la salvación. La salvación para nosotros es una doctrina fundamental, o sea, es algo que sí o sí se debe aprender. De hecho, es la base del cristianismo en sí. El cristianismo descansa bajo la base de la buena noticia. La buena noticia es que Cristo ha venido por nosotros para salvarnos, para perdonarnos, para, eh, para darnos nueva vida. Por ende, es de suma importancia el hecho de poder estudiar esta doctrina. Muy bien, vamos con la primera diapositiva. La salvación es uno de los temas más fundamentales y complejos en la teología cristiana. Ya vamos a ver por qué. Esta doctrina es la que aborda la liberación del pecado y la reconciliación con Dios. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada vimos la doctrina del hombre, vimos la creación del hombre, la caída del hombre y el estado actual del hombre. En en esta enseñanza del día de hoy vamos a ver cómo el hombre es o puede ser liberado y reconciliado por Dios. ¿Ya? Y esa reconciliación es alcanzada a través de la obra redentora de Jesucristo. A lo largo de la historia de la iglesia, diversos teólogos han abordado el tema aportando perspectivas valiosas para comprender la profundidad y el alcance de la salvación. ¿Ya? Y nosotros el día de hoy lo estudiaremos bajo cuatro puntos importantes. ¿Ya? Sobre la necesidad de la salvación, sobre el plan de salvación, sobre la aplicación de la salvación y los beneficios de la salvación. Hermanos, yo me gustaría preguntarles si alguno de ustedes conoce el término salvación bueno, lo hemos escuchado naturalmente, pero si logran entender a qué nos referimos cuando hablamos de salvación, ¿ya? No sé si alguien se atreve ahí a hablar, a ver su perspectiva, a decirnos, pastor, yo creo que esto es la salvación. La hermana Claudia está completamente descartada para hablar. Nuestra hermana Claudia está operada, hoy día nomás la operaron en su boca, así que Dios le bendiga, hermanita Claudia, esperamos que tenga una bonita recuperación. ¿Nadie? Bueno, la salvación, cuando hablamos de la salvación en la Biblia, la salvación es conocida, la doctrina de la salvación, como la soteriología, el rescate. Eh, y la salvación significa eso, rescate, que alguien sea rescatado. Eh, y bueno, para que alguien sea rescatado, y la Biblia es conocido el Evangelio como una buena noticia, por ende se entiende que la salvación vendría a ser una buena noticia para aquellas personas que están necesitadas de la salvación. Y ahí es un punto importante, porque no existe persona en el mundo que no esté necesitada de la salvación. Todo ser humano, ya con uso de razón, necesita un Salvador. Acuérdense que vimos la semana pasada que la paga del pecado es la muerte. Por ende, aquí va la primera diapositiva. Hay una necesidad de salvación en todo ser humano. ¿Ya? Génesis 3, del 1 al 7, lo vimos también la semana pasada, describe cómo el hombre desobedece a Dios a través de sus dos primeros actores en la humanidad, Adán y Eva, lo que produjo que eh,
naciera de alguna manera el pecado en el mundo. ¿Ya? Ahora, al ir avanzando la historia, nosotros vemos a través de las páginas de las Escrituras, por ejemplo, Romanos 5:12, se nos dice a nosotros que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Alguno podría decir, y se van a encontrar ustedes con personas que van a decir, oye, ¿qué culpa tengo que Adán haya pecado allá en el principio? ¿Por qué se me imputa a mí ese pecado? Y en realidad no es una imputación directa a la desobediencia de Adán. Yo quiero dejar claro eso, el pecado de Adán fue cometido por ellos dos, pero desde ese día se la raza humana. Y entonces, ¿qué sucede? Que desde ese día, déjenme permitir que entre nuestro hermano Juan Pablo, ahí sí. Desde ese día entonces la raza humana queda caída. O sea, ya tenemos nuestra naturaleza es caída y ligada al pecado, o sea, balanceada hacia el pecado. El ser humano ya a través del pecado de Adán y Eva corrompe su naturaleza, por ende la naturaleza ahora del ser humano hasta el día de hoy es de pecar. Por eso dice que el pecado entró por un hombre y entró a todos los hombres. Y por el pecado la muerte. Dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es de ahí donde viene la necesidad de la salvación. Es por eso que Cristo viene a la humanidad. Fíjense si la gente pudiera entender que el Evangelio es tan sencillo, a lo mejor no habrían tantos prejuicios. Ahora, yo entiendo naturalmente que se forman prejuicios por la forma en que son muchas iglesias, ¿cierto? Su forma de hacer los cultos, su forma de comportarse. Para muchos, gran parte del cristianismo es mirado como somos mirados como bichos raros y nadie quiere ser parte de un grupo donde hay puras personas raras en realidad. Pero eso no tiene nada que ver con el fin necesario que es el Evangelio. El Evangelio es la necesidad, ¿cierto?, de que el hombre pueda venir a Jesucristo y el Evangelio vendría a ser eh, la buena noticia de que Dios ha enviado a su Hijo a morir por nosotros para que a través de su muerte nosotros podamos ser salvos. De ahí en adelante lo que hay son las formas de ser iglesia. Nosotros nos vamos a encontrar con iglesias que son muy efusivas, específicamente nuestras iglesias pentecostales, algunas cayendo hasta en extremo, otras que son un poco más livianas, otras que, bueno, no tienen nada de rigurosidad. Entonces vamos a encontrar distintas formas de ser iglesia y mucha gente se forma prejuicios acerca de Dios por cómo nos ven a nosotros. ¿Se entiende? Entonces, pero si la gente entendiera que el Evangelio es simplemente una buena noticia, que a través de Jesucristo ellos pueden ser perdonados de sus pecados, a lo mejor su concepción sería distinta del cristianismo. Ya, en el año 350 al 430 aproximadamente después de Cristo, San Agustín de Hipona, considerado uno de los padres de la iglesia, desarrolla la doctrina del pecado original. Él afirma que todos los seres humanos nacen con una naturaleza caída y corrupta debido al pecado de Adán. Eh, el caso de los que estamos acá, creo que la persona que tiene a un hijo más chiquitito, creo que es Jerry. Y todos los que hemos tenido hijos nos vamos a dar cuenta que cuando ellos comienzan a caminar, no hay que enseñarle a romper un vaso, porque si ven un vaso lo van a romper. No hay que enseñarle a que metan los dedos a los enchufes, porque ellos lo van a hacer. O sea, la naturaleza es siempre destructiva. Por eso se le enseña lo bueno a los niños, porque ya vienen o ya venimos desde nuestra niñez infectados con lo malo. Entonces, por eso se nos enseña a hacer lo bueno. Entonces, de alguna manera, Agustín de Hipona desarrolla esta doctrina, ya, que es conocida como el pecado original. No sé si han oído hablar de ello, pero es la doctrina que afirma que todos los seres humanos nacen con una naturaleza caída y corrupta debido al pecado de Adán. Ok. Ahora, eh, y es lo que estamos viendo, la universalidad del pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos no hace diferencia entre las personas. Romanos simplemente establece, bueno, el apóstol Pablo a los romanos establece que por cuanto todos pecaron, no hay ni uno que se salve. No hay ni uno que diga, no, no, pastor, yo no he pecado. No, todos pecaron. Aquí nace una pregunta natural. ¿Alguno de ustedes sabe o me podría definir qué es lo que es el pecado?
No tengan temor a equivocarse, ni mucho menos. Participen, hermanos. ¿Algo? ¿Podría ser una desobediencia de la palabra? O bueno, en este Ya, caso como de los mandamientos. ya, perfecto. ¿Alguien más que se atreva? Bueno, efectivamente, Jerry da al blanco, porque todo lo que va contrario a los mandamientos de Dios es considerado pecado. De hecho, es traducido en la Biblia como errar al blanco, el pecado. Entonces, el pecado es todo lo que se aparta de lo que Dios ha mandado, ha ordenado. Entonces, la pregunta sería, ¿quién nace estando alineado a los mandamientos de Dios? Nadie. El pecado pondría siendo la infracción de la ley en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Efesios 2, del 1 al 3, nos dice nosotros, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Agustín también enfatiza en la depravación total del hombre. Esta es una doctrina que comparten muchas iglesias. ¿Ya? Eh, ¿Qué quiere decir la depravación total? Enseña que sin la gracia de Dios el ser humano es incapaz de buscar a Dios o hacer el bien verdadero. O sea, que el hombre está completamente depravado. Aquí, esta doctrina, como decía recién, varias tradiciones cristianas la comparten. Entonces, antes de venir a Cristo, el hombre está totalmente depravado y busca solo hacer el mal constantemente. Entonces, de ahí donde se desprende la necesidad de que Cristo viniera a salvarnos. Ahora, naturalmente, una persona que está viviendo en pecado no lo ve así. Ahora, tenemos que conocer al Señor para ver verdaderamente nuestra condición. Y aquí hay un punto importante, porque si el Evangelio significa una buena noticia, esa buena noticia es precedida por una mala noticia. Y la mala noticia es que como el hombre pecó, está condenado a la muerte. Entonces, mientras el hombre no entienda su condición pecaminosa, no va a poder valorizar el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. Eh, entonces, mientras el ser humano se comporte bajo su naturaleza pecaminosa, sin tomar en cuenta lo que las escrituras dicen, sin que le sea revelado la necesidad de Dios, no va a entender. Muchas personas van a seguir viviendo su vida porque no les interesa, porque les da lo mismo, porque el vivir su vida sin tener una autoridad mayor les hace disfrutar mejor su vida, no hay nadie que los controle, no hay nadie que le ponga reglas. Y para que estamos con cosas, las reglas a veces nos hacen, eh, no nos gustan, el ser humano no le gustan las reglas, pero nosotros vemos que desde el principio, cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, Él pone reglas. Cuando usted le pone reglas a sus hijos, esto no lo va a hacer, usted no va a ir para allá. ¿Cuál es la reacción de nuestros hijos? La reacción natural es molestarse, porque al ser humano no le gustan las reglas. Entonces hay personas que van a preferir ignorar el llamado de Dios, ignorar los mandamientos de Dios y preferir su propia vida y sus propias reglas, para así no tener que darle cuenta a nadie. Ahora, cuando Dios ve que la condición del hombre es de muerte, cuando Dios ve que no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse, porque ya está corrompido, porque la naturaleza del ser humano es corrompida, Él forma un plan de salvación. De ahí nosotros entramos a la elección divina. Si bien es cierto que yo voy a estar citando a varios teólogos, algunos de ellos que no son de nuestra tradición, por ejemplo, Juan Calvino es un teólogo reformado, nosotros somos de nuestra tradición pentecostal, arminiana de alguna manera, pero sí vamos a coincidir en varios puntos, ¿ya? Quizás más adelante podríamos tocar el tema de la salvación. Hay varios puntos que a veces quedan en el aire, pero ustedes saben, como este es un discipulado, son clases esenciales, básicas, pero más adelante podemos ir indagando más. Pero yo les animo, hermano, hay preguntas eh, que nazcan que nazcan en su corazón. Ustedes pueden hacerla en cualquier instante, me pueden interrumpir.
Entonces, a pesar de que nosotros en algunas de las citas yo vaya a citar a distintos teólogos de distintas tradiciones, vale la pena recalcar que si bien es cierto tenemos tradiciones distintas, por ejemplo Juan Calvino que he citado aquí, vuelvo a reiterar, es de tradición reformada, nosotros de tradición pentecostal arminiana, sin embargo hay puntos donde nos encontramos en el medio, y esas son las cosas que vamos a destacar en este discipulado, en este tema específico de la salvación. Ya, acuérdense el orden que ha ido, hemos visto la necesidad del discipulado. Hemos visto también la doctrina del hombre. En la doctrina del hombre, la clase pasada vimos la creación del hombre, la caída del hombre y el estado actual del hombre. Y ahora vemos la salvación y la estamos viendo bajo 4 puntos. Vimos la necesidad de la salvación y esto va de la mano con lo que quedamos en la clase final. Si el estado actual del hombre es de un estado de corrupción total, necesitamos entonces un plan de salvación y es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, denme un segundito, hermanos, por favor. No. Ya, perdón, hermanos. Era mi hija que me traía un vasito con agua. En el plan de la salvación hay un tema que nosotros, que es conocido en teología, bueno, y en la Biblia en sí, que es la elección, ¿ya? Eh, y este tema está muy manoseado también. Por eso es que es importante que nosotros ahora nos quedemos con la parte principal del discipulado y con la ayuda del Señor vamos a tener tiempo de ir cada vez más indagando más profundamente en los términos teológicos que se ocupan para cada clase y para cada doctrina. Gracias, hija. Muchas gracias. Muy bien. Según Efesios 1, del 4 al 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En el plan de salvación, amados hermanos, Dios ya tenía contemplado desde antes de la fundación del mundo que iba a enviar a Jesucristo para que todo aquel que creyera en el Señor Jesucristo fuera escogido antes de la fundación del mundo, como dice el texto, ¿ya? Y en esa obra de escoger fue derramado el amor de Dios, y en ese amor nos ha predestinado, eh, y en esa predestinación hemos sido adoptados hijos suyos, y esos son términos teológicos que se ocupan. Muchas veces ustedes van y la idea de este discipulado es que nosotros terminemos sabiendo qué es lo que significa adopción, elección, justificación, glorificación, etcétera, que son términos teológicos que se ocupan en nuestra jerga cristiana. Ahora, ¿por qué es necesario saberlo? Porque van a tener la oportunidad de conversar con otras personas. Y van a decir, oye, ¿qué cree tu iglesia? Esto es lo que creemos. Por eso es tan importante capacitarse apenas nosotros podamos conocer al Señor. Ahora, según el texto, amados míos, Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo con un propósito, para que fuésemos hechos santos. ¿Alguno de ustedes se acuerda lo que significa la palabra santo? Lo vimos la semana pasada, creo. Adelante, sin temor alguno. Apartado. Apartado, separado, fíjense, nos escogió para apartarnos para Él, ¿cierto? Y apartados y sin mancha, dice delante del enamor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y ahí está la clave, que aquellos que han sido justificados, que aquellos que han sido escogidos delante de Dios para ser apartados para Él, han sido escogidos mediante Jesucristo. Ya, Juan Calvino, entonces, este teólogo, dice, o de alguna manera él defiende la doctrina de la predestinación, argumentando que Dios en su soberanía elige a algunos para salvación desde antes de la creación del mundo, y Calvino enseña que la elección no se basa en las obras humanas, sino en la gracia soberana de Dios. Y nosotros estamos de acuerdo en este párrafo en lo que él dice,
Creemos que Dios ha predestinado para salvación a aquellos que han de creer, con la diferencia de que la doctrina reformada considera que algunos solamente Dios ha apartado para él, a otros no hay opción de que los pueda eh, apartar para él, pero sin embargo estamos de acuerdo con él que la elección no se basa en nuestras obras, ¿ya? La elección de que Cristo haya hecho por nosotros no es porque nosotros seamos bonitos, no es porque seamos chilenos, no es porque hagamos aquí, sino que se basa simplemente en la obra de Dios, en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos? Ok, cualquier cosita me interrumpen. Ahora, ¿cuál fue la obra de Cristo? Bueno, la obra de Cristo es su encarnación, ¿cierto? Y la obra en el madero de la cruz. En San Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Si ustedes se dan cuenta al leer desde el principio el Evangelio de Juan, Juan tiene un solo propósito en su Evangelio, demostrar que Jesucristo es el Señor. Y cuando nosotros profundicemos quizá un poco más en los Evangelios, quizás Dios nos permita hacer eso un poco más adelante, nos vamos a dar cuenta que hay tres evangelios que tienen mucha similitud: Mateo, Marcos y Lucas. Se les llama a ellos los evangelios sinópticos. Tienen similitud en su armonía, eh, se repiten varias cosas en sus evangelios, pero el evangelio de Juan es completamente distinto. El evangelio de Juan tiene otro enfoque. Dicho sea de paso, el evangelio de Juan fue el evangelio más tardío en escribirse. Y uno se preguntaría, ¿por qué Juan se demoró tanto en escribir? Y bueno, la respuesta está. Los historiadores lo ponen de esta manera. Cuando Juan escribe su evangelio, lo que está tratando de hacer una apología al nombre de Cristo Jesús, porque ya había crecido el gnosticismo, ya estaban poniendo en duda la divinidad de Jesucristo. Entonces es como si él dijera, ¿saben qué? Oye, no, yo estuve ahí con él, yo lo conocí, yo compartí con él, yo vi cuando se transfiguró, yo vi cuando él resucitó. Entonces necesito decirle a la gente que están equivocados. Y es por eso que en el versículo 1 él comienza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. O sea, a él no le cabe ninguna duda. Y aquí en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Eh, y esto se lo va a decir Pablo a Timoteo, que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne a través del verbo Jesucristo. O sea, esa es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Él se tuvo que hacer hombre para pagar por nuestros pecados. En 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hasta aquí, hermanos, se entiende lo que estoy explicando, ¿cierto? Un dedito para arriba o un sí, o si hay alguna duda, es bueno que me la digan al tiro. Por acá sí se entiende. ¿Se entiende? Ya. Anselmo de Canterbury desarrolla la teoría de la satisfacción, enseñando que la muerte de Cristo fue necesaria para satisfacer la justicia de Dios. Según Anselmo, el pecado es una ofensa contra el honor de Dios, y la muerte de Cristo pagó la deuda que la humanidad no podía pagar. Y esto es maravilloso, hermanos, es maravilloso, porque si bien es cierto, el pecado tenía que ser castigado, leíamos en Romanos la semana pasada que la paga del pecado es la muerte, eh, y la muerte la veíamos nosotros también, entendíamos que la muerte no significa simplemente la muerte física, sino que la muerte debe ser entendida como separación. Cuando una persona muere, se separa su cuerpo de su espíritu, pero aquellas personas que están en pecado ya están separadas de Cristo, es decir, podríamos decir, están separadas del Señor, están muertas espiritualmente. Y para que logren volver a tener vida, tiene que ser el juicio por el pecado tiene que ser ejecutado. O sea, la justicia por ese pecado tiene que ser ejecutada para que esa persona pueda vivir. Entonces, cuando se ve a Cristo en la cruz,
pagando por nuestros pecados, la justicia del Señor es satisfecha en Él. O sea, Él acepta ese sacrificio. Para el Señor es lo que Él necesitaba. La justicia de Cristo es satisfecha por medio de la obra del Señor Jesús. Y es por eso tan, fíjense que es tan sencillo el Evangelio, vuelvo a reiterar lo que les decía adelante. Si la gente entendiera que el Evangelio es simplemente una buena noticia, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, pero que a través de Cristo nuestros pecados pueden ser perdonados, quizás a lo mejor muchos cambiarían su percepción de lo que es el Evangelio. Yo estoy convencido que muchas personas tienen muchos prejuicios acerca de la iglesia. Y lo que conversábamos delante tiene que ver mucho por la forma que nosotros hacemos iglesia. Y eso muchas veces desvía del foco central, que es el Evangelio. Ahora veamos cómo es la aplicación de la salvación en nosotros mismos. ¿Se acuerdan que la semana pasada también vimos el término justificación? ¿Alguno de ustedes se acuerda de lo que significaba la justificación? De a uno, hermano, de a uno. Bueno, están las clases en línea para que la repasen de vez en cuando, hermanos. Pero la justificación es simplemente el acto donde el ser humano es considerado justo por Dios. Aquella persona que va a ser juzgada, ahora por intermedio de Jesucristo, somos considerados justos. Ya no, delante de Dios ya no somos considerados como pecadores, somos considerados justos delante de Dios. Entonces, Romanos 3:28 nos dice: nosotros concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Y esto es maravilloso. Fíjense, hemos visto tres puntos importantes. Hay una necesidad de salvación para el ser humano. Está el plan de salvación que Dios ejecuta antes de la fundación del mundo. Se lleva a cabo hace 2000 años en la cruz del Calvario, cuando Cristo se encarna y entrega su cuerpo en la cruz. Y ahora el siguiente paso es cómo yo recibo esa salvación. Y hay una sola opción, que es la fe. ¿Ya? ¿Y qué es la fe? En palabras sencillas, es poner toda nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Hebreos 11:1 diría: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pues, en palabras sencillas, yo les diría, hermanos, tener fe en Jesús es poner toda nuestra confianza en Él. Martín Lutero, que fue un ferviente defensor de la justificación por la fe. Algunos saben, hermano, si no lo saben, dígame no. Si lo saben, dígame sí. ¿Saben quién fue Martín Lutero? ¿O han oído hablar de ese nombre? Creo que usted lo ha nombrado como en las prédicas, pero yo no ubico, no conozco quién es. Ya. Eh, Martín Lutero es considerado el padre de la Reforma Protestante. Ya, la Reforma Protestante se inicia. Miren, hermanos, desde los años 1300, bueno, se cree que de los 1300, por ahí ya comienza a conocerse lo que es los pre-reformadores, con Wycliffe, personas. ¿Qué quiero decir con esto? Que de ahí hacia atrás, la iglesia que tenía la batuta en el mundo era la iglesia católica. No existía otra iglesia, digamos, que predominara tanto. Por lo tanto, esa era la iglesia central en el mundo entero. Entonces, la iglesia católica dominaba todo, ellos tenían la Biblia, sus cultos eran, las misas eran en latín, las traducciones de la Biblia estaban en latín. La gente común como nosotros, si nosotros hubiéramos estado en esa época, no sabríamos nada de teología, nada de Biblia, porque ellos simplemente tenían el monopolio de todo esto. Pero Dios, como Dios es tan extraordinario, Dios dice: oye, la gente tiene que conocerme. Entonces comienza a levantar a hombres como Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje alemán. Este hombre era tan la convicción de pecado que tenía, que él hacía grandes ayunos, él se flagelaba, se golpeaba, él quería que Dios lo perdonara. Y mientras más hacía estas cosas, más se sentía que no.
que incluso muchos de sus contemporáneos creían que él iba a morir porque hacía grandes periodos de ayuno para que el Señor lo perdonara. Hasta que se encuentra con un sacerdote que ya estaba viniendo a la fe y le dice, Martín, mira, eh, no es así la situación, no es así, tienes que estudiar más, tienes que ver más, lo que tú estás haciendo no es lo correcto. Estudia la Biblia y a través de las enseñanzas de este sacerdote y de la oportunidad que él tiene de leer las escrituras, él llega al texto de Romanos que dice que somos justificados por la fe. Cuando él llega a ese texto, sus eh, anteojeras se le caen, por decirlo de alguna manera, y él logra entender que la única forma que él puede ser perdonado no es haciendo ayuno, no es golpeándose, no es haciendo penitencias, sino es poniendo toda su confianza en el Señor Jesucristo. Y es ahí donde se inicia el periodo de separación, lo que se conoce como la Reforma Protestante. Martín Lutero no quería separarse de la Iglesia Católica, él quería reformarla. Él quería, oye, volvamos a la Biblia. Estamos haciendo cosas que no son de la Biblia. Y ahí es donde nacen las 95 tesis que él estampa en la iglesia como una protesta en contra del Papa, en contra de todas las cosas que se hacían malas en la iglesia. Y ahí eh, se separa completamente él de la iglesia católica y se forma la iglesia protestante. Por eso es que los católicos nos llaman a nosotros los protestantes. ¿Ya? Y es Martín Lutero el que defiende de manera fehaciente el tema de la justificación por la fe. Él enseña que el ser humano es declarado justo delante de Dios únicamente por la fe en Jesucristo, sin la necesidad de las obras humanas. Lutero consideraba esta doctrina como el artículo sobre la cual la iglesia se mantiene o cae. Y nosotros decimos, amén, amén. Ninguno de nosotros podría justificarse por nuestras obras. Es más, nos vamos a encontrar pasajes nosotros como en Isaías, por ejemplo, que nos dice que, o Jeremías, perdón, bueno, no me acuerdo cuál de los dos, estoy parafraseando, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Nuestras buenas obras vienen a ser delante de Dios como trapos de inmundicia. Por lo tanto, nuestras buenas obras no podrán jamás salvarnos. La única forma que un ser humano se pueda salvar es a través de la fe. Es por eso, hermanos, es importante nuestra predicación a otras personas. Y es importante que cuando nosotros hablemos del Señor, hablemos de Cristo verdaderamente, no de nuestra iglesia, no de nuestro pastor, no de nuestros hermanos, hablemos del Señor Jesucristo, porque nuestro interés es que esa persona conozca al Señor y sea perdonada por el Señor. Bueno, y el segundo, ya de ahí viene lo que es el discipulado, que se pueda congregar con nosotros en lo posible, si es de lejos, bueno, no se puede hacer así. Pero el punto central del Evangelio es que ellos conozcan al Señor. Entonces, ¿cómo se ejecuta la salvación? Bueno, a través del sacrificio de Cristo, pero ¿cómo se aplica esa salvación a nosotros? Por intermedio de la fe. ¿Ya? Nuestra fe en Jesucristo es la que nos da el paso a nuestra salvación. De hecho, hay un versículo que a mí me encanta y que yo les animaría que ustedes se lo aprendieran de memoria, Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué sucede después que esa salvación es aplicada a nosotros? Comienza la regeneración y un nuevo nacimiento. Y aquí sí que quiero que participen, hermanos, porque aquí no les voy a preguntar nada de teología. Les voy a preguntar de experiencia. Ya, porque si bien es cierto, no tenemos a lo mejor tanto conocimiento de la Biblia, pero sí hemos experimentado ese nuevo nacimiento. Sí, a través de la fe hemos experimentado el perdón de Dios. Entonces, ustedes podrían considerar en sus propias vidas que hubo un cambio en su forma de vivir, en su forma de ser, una vez que vinieron al Señor. Vamos, adelante. Los escucho. Sí, Bueno, yo pastor, ya lo... al mismo tiempo. Sí, pastor, hubo un cambio dentro de mí. Yo antes no tenía paz en mi corazón. Cuando ya llegué al camino del Señor, eh, llegó la paz a mi corazón de una forma y, y tolerancia, porque
era muy, muy altivo. Y cambió mi vida, cambió mi forma de pensar, pensar, no llegar y decir tantas cosas tan ligeramente, sino que uno, por lo menos mi vida, pienso un poco más y después decir algo, no hablar tantas cosas sin pensar. En toda esa forma mi vida ha cambiado y, y agradecido a Dios por eso, porque sin Él no estaríamos aquí en este momento. Amén. Jerry, adelante, mijita. Eh, bueno, yo creo que es similar a lo que dice el hermano Manuel y que lo comenté en la clase pasada, que desde que de este nuevo renacer, eh, mi corazón está en paz. Siento mucha paz y algo que solamente quizás las personas que lo hemos experimentado lo podemos comprender. Porque lo otro quizás, si lo comentamos a gente que es del mundo, quizás van a decir, ay, está loco, no sé, pero de hecho me pasaba que cuando yo estaba en Viña y estaba pasando ahí un proceso difícil de como de no saber si separarme o no separarme, emocionalmente yo estaba muy mal. De hecho llegué a pensar que quizás me iba a tener que internar y iba a tener que entregar a Lelian, decía yo, quizás porque no estoy apta para su cuidado. Y yo decía, ¿cómo voy a volver a San Vicente? ¿Cómo voy a retroceder si yo me vine, dejé todo? Y, y tenía muchas preocupaciones antes, estaba muy débil de mente y cuando llegué acá, y ay, mi preocupación era esa, yo decía, voy a irme a San Vicente y voy a caer en una depresión tremenda, voy a ir a... Yo ya estaba predispuesta a todo lo que iba a pasar y llegué acá y fue totalmente lo contrario, es que de verdad es para no creerlo. Yo, Amén. bueno, para los que no saben, yo estaba con planes de matrimonio, estaba comprometida, me separé. Y fue como una liberación total, no sé cómo explicarlo, sé que todos los procesos son diferentes, pero, pero para mí fue así, fue como que llegué y fue una paz, una tranquilidad, pese a que estuve 3 meses sin trabajo, eh, tenía, no sé, Dios puso tanta paz en mi corazón que tenía la certeza de que las cosas iban a estar bien, de que las cosas iban a solucionar, de que todo iba a mejorar, y creo bueno, y conversando acá también con los chiquillos que ellos me guían harto también en todo este proceso que llevan más tiempo, que frente a la dificultad uno tiene la fe de que las cosas van a estar bien, de que todo es por un propósito, de ya esa quizás, esa intranquilidad que yo sentía antes y que me angustiaba demasiado de no saber lo que iba a pasar, se fue. Claramente, eso no quiere decir que no me angustie o no me abrume o no me dé pena en ciertas cosas, pero es diferente. Ya no es quizás con la intensidad que era antes. Em, lo que decía también el hermano Manuel, que uno ahora piensa mejor las cosas antes de actuar. Em, que hace poco, cuando usted vino para acá, le comentábamos que cuando empecé a ir a la iglesia, tuve un par de familiares ahí que me empezaron a atacar y en otras circunstancias de mi vida quizás yo hubiera respondido de la misma manera, con rabia, con rencor, quizás con un poco de ira, pero Dios como que pone calma y sabiduría y silencio muchas veces para decir, oye, no, es un ataque quizás de Satanás, no son tu familia y a guardar silencio frente a ciertas situaciones igual que en otras circunstancias uno hubiera reaccionado como de otra manera. O sea, en palabras sencillas, eh, Dios ha ayudado incluso en las reacciones que uno pudiera tener, ¿no? Sí, Amén. exactamente. ¿Alguien más quiere comentar? Aquí la hermanita Claudia, por ejemplo, escribe, acuérdense que no puede hablar, ¿no? La hermanita Claudia. Totalmente, como dice el hermano, la paz que uno tenía, el poder para perdonar de corazón y no tener rencor en ver la vida desde la palabra del Señor. O sea que cuando es aplicada, y esto es todo sin tener mayor conocimiento teológico, o sea, estamos hablando específicamente de nuestra propia experiencia. Por aquí veo a la hermanita Ani también que está conectada. Ella también es un ejemplo vivo de lo que Dios ha hecho en su vida, ¿ya?
Al hermanito Rafael lo conocimos hace años, él mismo ha dado testimonio de su vida, etcétera, etcétera. Entonces podríamos decir que sin tener quizás tanto conocimiento teológico, hemos visto la obra de Dios en nosotros. Y eso es lo que nos debe importar en primera instancia. Reconocer que lo que ha sucedido al venir a la fe es que Cristo ha hecho un cambio. Y lo que sale aquí en la diapositiva. Lo que sucede cuando esa salvación es aplicada a nosotros, comienza una regeneración y viene un nuevo nacimiento. ¿Ya? El viejo Boris ya no está, la vieja Jerry ya no está, el viejo Rafael, y ahí ponga cada uno su nombre, ya no está, hay una nueva persona. Y una nueva persona que va a ser desconocida incluso para nuestras amistades. Por eso es importante lo que decía Jerry. Van a haber amigos que no van a entender, nos van a desconocer. Oye, este no eres tú. Tú no eres, que algo te pasó a ti. No, ya no me gusta estar contigo. Ya me doy cuenta que ya no nos sentimos bien en ciertos lugares. Que ya no nos gustan ciertas conversaciones. ¿Se entiende? Y es porque Dios ha ido regenerando nuestro corazón, nuestros pensamientos. Nos ha hecho nacer de nuevo. Y por ejemplo, en el episodio de Juan capítulo 3, que está ahí reflejado en la pantalla, sucede que hay un fariseo, ¿cierto? Nicodemo, que viene al Señor de noche. Pues, hay detalles que a veces uno nos pasa por alto, pero él viene de noche al Señor Jesucristo a hablarle, a decirle, Señor, sabemos que viene del Señor, que viene de Dios. Uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué si este hombre sabe que es de Dios, por qué vino de noche a oscura? ¿Por qué no se lo vino a hacer de día cuando estaban todos ahí? Pero como el Señor conoce el corazón, Él le dice, mira, de cierto te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y ese nuevo nacimiento nace y es a partir del sacrificio de Cristo en la cruz. Es por eso que muchas veces, como decía adelante, algunos no nos van a reconocer y ya no hay nada más que hacer. Y en Tito 3:5 nos dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ya? Jonathan Edwards, también un teólogo y un predicador de fuego en los años 1700, fue conocido como el predicador del gran despertar. Edward dice que la regeneración la ve como una obra sobrenatural del Espíritu Santo, donde el corazón del pecador es transformado para amar a Dios. Perdón, Jerry, que siempre te pregunto harto a ti, es que eres la más nuevecita, pero esto tiene una razón de ser, y es el hecho de que Jerry creció con la hermanita Maggie, que ella era cristiana, pero yo no sé cuánto tiempo Jerry asistió a una iglesia. Pero ahora yo la veo disfrutar las alabanzas, le veo cantar al Señor. ¿Podrías decir, Jerry, que ahora estás disfrutando este encuentro con el Señor? Sí, totalmente. Y eso es obra del Espíritu Santo. El ver al hermanito Juan Pablo, no sé, a mí me llena de alegría verlos llegar hoy día a la oración, el hermanito Rafael, o sea, es precioso. Es más, uno podría decir, oye, hoy día está helado, hace frío, está como tomarse un cafecito y ir a acostarse. Pero aquí estamos estudiando la palabra del Señor. Y eso lo hace el Señor. Entonces, hay un nuevo nacimiento, hay una regeneración y hay una santificación. Ya definimos que la santificación es ser apartado para Dios. Entonces, en 1 Tesalonicenses es pues la voluntad de Dios vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Hermanos, cuando es aplicada la salvación a nosotros, vemos los beneficios que Dios ha hecho con nosotros. Ahora Dios anhela que nosotros también nos apartemos. Vamos a tener la ayuda de Él. No sé si se acuerdan que la semana pasada leímos, fue Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, donde dice que Pablo, siervo de Jesucristo, a los santos que están a los santificados que están en Corinto, llamados a ser santos. Ocupa dos veces la palabra. Y dijimos que una es posicionalmente somos santos como posición en Cristo Jesús,
pero somos llamados a ser santos en el sentido que somos llamados a apartarnos para Él. Entonces, eso sucede cuando recibimos la salvación. Queremos vivir para Cristo. Vamos a cometer errores, naturalmente. No somos ángeles, no somos robots. Y ojalá nunca cometiéramos errores, pero va a suceder en algún momento. ¿Qué voy a hacer en ese instante cuando cometa error? Bueno, ponerme en pie, ¿cierto? Levantarme, sacudirme, venir a Cristo y seguir adelante. Seguid la paz, dice Hebreos 12, 14, y la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. John Wesley, este es uno digamos, de nuestra corriente. Él enfatiza en la importancia de la santificación como un proceso continuo en la vida del creyente, donde uno es hecho santo conforme a la imagen de Cristo. Wesley enseñó sobre la perfección cristiana, entendida como un estado de amor perfecto a Dios y al prójimo. Entonces, estas son todas cosas que vienen con la salvación. Muy bien, para ir concluyendo los beneficios de la salvación. Ya, digamos, hemos tocado algunos puntos de esto, pero los vamos a ver como beneficio, que es la justificación y la paz con Dios. Ya, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si usted lee el Salmo, a ver, no quiero equivocarme, no sé si es el 7, denme un segundito. O el 17. Esto de tener tantos versículos en la cabeza. Mm, ya, no me acuerdo bien. Déjenme buscarlo en el buscador aquí. Pero usted se va a dar cuenta que hay un salmo que dice que Jehová, que el Señor está airado todos los días. Ah, sí, era el Salmo 7. Dice Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Es decir, que el pecador, ¿cierto? O Dios está en contra del pecador. Pero cuando viene la salvación somos justificados y Dios ya no está en contra del pecador. Ahora ya tenemos paz con Dios. ¿Ya? Tomás de Aquino, él dice en su obra La Suma Teológica, él explica que la justificación es un proceso que involucra la infusión de la gracia, la fe y las obras, aunque esta perspectiva difiere de la entendida por la Reforma Protestante. Eh, bueno, entendemos nosotros que Santo Tomás de Aquino es el teólogo por excelencia de la Iglesia Católica, por ende él involucra tanto la gracia, la fe y las obras. Para la Iglesia Católica no es solamente la fe, sino las obras. Y esto difiere un poco de lo que entendemos nosotros en la Reforma Protestante. Pero sin embargo, a ver, diferimos en el sentido de que las obras no son el camino a la salvación, pero podríamos estar de acuerdo en el sentido de que nuestras obras incluso son involucradas en el momento de los beneficios de la salvación. Porque ahora nuestro corazón es cambiado y hacemos obras no para salvarnos, sino que hacemos las obras porque ya somos salvos. Espero se entienda esa analogía. Es decir, nuestras obras no son el camino a la salvación, sino que son el resultado de la salvación. Algunos van a hacer obras para querer salvarse, no les va a servir de nada. Nosotros, por el contrario, hacemos las obras porque ya Cristo nos salvó y hay una nueva criatura en nosotros. Ahora, otro beneficio es que fuimos adoptados y tenemos herencias con Dios. ¿Adoptados en qué sentido? La Biblia declara que Jesucristo es el unigénito del Padre. El Padre tiene un solo hijo, único gen es Jesucristo. Todo lo demás hemos sido adoptados por el Señor. ¿Ya? Y Romano lo expresa de esta manera, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y el espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos con Dios y coherederos con Cristo. ¿Se dan cuenta? Heredamos lo que le fue prometido a nuestro Señor.
y somos coherederos con Él. Juan Calvino también enseña sobre la adopción como un beneficio de la salvación, donde los creyentes son hechos hijos de Dios y herederos por las promesas divinas. Otro beneficio de la salvación es la glorificación, y este es un texto que es bastante conocido y es precioso. A los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Agustín expone la glorificación como el estado final en la que los redimidos serán transformados a la imagen de Cristo y vivirán eternamente en la presencia de Dios. Conclusión, amados hermanos, con esto ya terminamos. La salvación es un don inmerecido. Esto grábenselo en el corazón. Nadie se merecía la salvación y se recibe por gracia mediante la fe en Jesucristo. Dicho sea de paso, hermanos, no sé si hemos tratado el tema de la gracia, pero ¿alguien sabe lo que significa gracia? Bueno, la gracia es un regalo no merecido, no es algo que nos merece, es solo por gracia. Yo siempre doy este ejemplo. ¿Qué pasa si un día la Belencita me dice, papá, mira, ¿sabes qué? Yo quiero una bicicleta. Ok, hija, mira, vamos a hacer lo siguiente. Si de aquí a fin de año tú me sacas un promedio de 6, 5 hacia arriba, yo te regalo la bicicleta. Llega a fin de año, me trae su libreta y resulta que sale con un 6 o con un 5 y tanto. Entonces, bueno, hija, el compromiso era que si tú te sacabas esta nota, yo te regalaba la bicicleta. Pero ¿sabes qué? Te amo tanto, no voy a tomar en cuenta esto y te voy a regalar la bicicleta. No te la mereces, pero te la voy a regalar. Eso es gracia. Eso es un poco lo que nosotros no nos merecíamos la salvación, pero el Señor la regala por gracia. ¿Ya? Bueno, a lo largo de la historia de la iglesia, los teólogos como Agustín, Lutero, Calvino, Wesley y otros han ayudado a clarificar y profundizar nuestra comprensión de esta doctrina central. La salvación no solo aborda la necesidad de un hombre caído, sino que también ofrece la solución divina a los beneficios perdón, que se extienden hasta la eternidad. Reflexionemos un poquito. Atrévanse, hermano, por favor. ¿Cómo creen ustedes que la doctrina de la justificación por la fe impacta nuestra vida? ¿Alguien me puede decir, pastor? Yo creo que así me impactó esa doctrina, o me impacta en mi vida diaria. Acuérdense que la justificación es el acto donde Cristo nos declara justo delante del Padre. ¿Hay alguno que no peque durante el día, hermanos? ¿O todos pecamos? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que todos faltamos, mi pastor, faltamos ante Dios, Todos erramos pecamos. porque somos humanos, tenemos tantos errores, hijo, pero doblamos nuestras rodillas y Dios los perdona. Y entonces vemos que la doctrina de la justificación nos impacta al día tras día, Sí, Señor. porque el Señor nos perdona si venimos a las rodillas. Señor, te fallamos. Y entonces cuando pedimos perdón, somos justificados delante de Dios. Amén. ¿Se dan cuenta qué importante conocer estas doctrinas? Ahora, ¿de qué manera la santificación se manifiesta hoy día en la vida nuestra? ¿Alguien puede aventarse ahí? Acuérdense lo que significa santificación. Yo creo que en cada día meter el mano profundo en la palabra, porque la palabra es pura. ¿Ya? Amén. Apartarse para Él, ¿no? Sí. Apartarse y diluirse ahí en la palabra del Señor, someterse ahí y sumergirse. Había un profesor de teología que tenía yo que me decía, empápate del texto, empápate del texto, me decía. Bueno, dicho sea de paso, hermanos, eh, aunque yo sé que no es para todos, pero yo pretendo en un futuro no muy lejano que nosotros como iglesia tengamos nuestro propio instituto bíblico, donde podamos tocar en profundidad de la teología. Así que oremos por eso también. Y por último, hermanos, ¿qué esperanza nos ofrece la glorificación? Acuérdense que la glorificación es el estado final cuando seamos como Cristo.
¿Qué esperanza nos ofrecen el caminar con Cristo? Bueno, alguno de ustedes estará enfermo, otro sufrirá, otro tendrá problemas, etcétera, etcétera. Pero la esperanza es que un día, hermanos, un día seremos como Cristo. Un día nuestro cuerpo ya no tendrá diabetes, un día nuestro cuerpo ya no le dolerán los huesos, un día nuestro cuerpo ya no se resfriará, porque seremos glorificados. Y eso trae esperanza a nosotros. O sea, lo que hay ahora es pasajero, pero nos espera una gloria con Cristo, una gloria eterna. Amén, hermanos. Bien, este es el momento, si es que hubieran preguntas, este es el momento de hacerlas, hermanos. Voy a sacar la presentación. Y este es el momento de hacer las preguntas. Ya estamos terminando, hermanos. Si es que hubiera preguntas o si es que hay algún comentario extra. Bien, Yo creo que, pastor, lo fundamental en nuestra vida espiritual es la palabra, porque es la palabra que los enseña, los guía, los corrige, los disciplina, los santifica. Sin la palabra no podemos hacer nada. Lo más importante en nuestra vida espiritual es la palabra. La oración también es fundamental. Cada día la palabra lo enseña cómo podemos ser em, santificarlos cada día delante de Dios. sí, amén. Amén. Buscar de Dios con todo nuestro corazón, servir a Cristo con todo el corazón. Próxima clase vamos a estar viendo la doctrina de Dios. Acuérdense que todo este discipulado es muy por encima. Vamos a conocer un poco de Dios, de la doctrina de Dios, de su carácter, de su esencia. Vamos a conocer algunas cositas en la próxima clase, ¿ya? Hermanos míos, que el Señor les bendiga, que tengan una preciosa noche. Espero ya durante la semana dejar subida esta clase para que la vuelvan a repasar si es necesario. Acuérdense, hermanos, que cuando nos reunamos tengan su Biblia a mano, apuntes si quieren, eh, pero es necesario que aprendamos estas cosas. Y agradezco, hermanos, que se mantengan eh, en la clase, en la clase. Ya han sido bastante constantes, esta es la tercera clase, así que agradezco mucho. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Déjenme parar la clase. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo que nos has regalado para aprender de tu palabra, a saber más de ti. Queremos despedirnos en esta noche, pedirte que tu Espíritu Santo ministre en nuestros corazones, Señor amado, que podamos entender, Señor amado, el beneficio precioso de la salvación para nosotros, pero el precio altísimo que se pagó para que el día nosotros tuviéramos nosotros el perdón de los pecados. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz y gracias, Señor, porque el nombre de Jesucristo llegó a nuestras vidas. Despídenos en paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos,